Hola, soy Pariston Vince y en esta ocasión vamos a hacer un análisis psicológico de Isaac Netero, un hombre que en busca de un poder absoluto se alejó del resto de la humanidad. Y así, sin nada más que añadir, comencemos. El primer aspecto de la psique de Netero que vamos a tratar es su principio rector, aquello que da sentido a sus acciones. Carecemos de información sobre su infancia o juventud. Lo conocemos ya como un hombre adulto de mediana edad. En ese momento se nos muestra a alguien que ha alcanzado el límite de sus capacidades físicas y marciales. Tras un periodo de contemplación, conecta con su propia naturaleza y con sus sentimientos más fundamentales. De esa introspección surge un sentimiento central: la gratitud. Este proceso es de carácter espiritual y filosófico, y está estrechamente vinculado al budismo zen. El budismo zen es una escuela que trata de alcanzar el autoconocimiento de forma empírica y no teórica, usando la meditación como herramienta. Como resultado, Isaac Netero alcanza la iluminación, lo que si intentamos trasladar a un lenguaje psicológico occidental sería una autotrascendencia transpersonal, un proceso en el que se despoja de sí mismo, de su ego y de sus intereses individuales, eso en busca de algo más grande y más puro. Es aquí donde aparece una deuda simbólica hacia las artes marciales, la disciplina que lo condujo a ese estado de iluminación, y decide saldarla de la única forma que sabe, utilizando esas mismas artes marciales, lanzando 10.000 puñetazos de gratitud al día. Este acto se convierte en un ritual minucioso compuesto de 3 fases: preparación, oración y ejecución. Al inicio, esta práctica le tomaba 18 horas diarias. 2 años después, podía completarla antes del atardecer. Cuando alcanzó los 50 años, ya era capaz de realizar los 10.000 golpes en menos de 1 hora. Con el tiempo, mientras la ejecución física se volvía más rápida y eficiente, el espacio de tiempo liberado lo dedicaba a la meditación. No obstante, esta rutina no puede entenderse solo como una disciplina espiritual. En ella hay también un componente obsesivo, una repetición sistemática y casi compulsiva que solo alguien con una voluntad fuera de lo común podría sostener. Lo que para una persona común podría haberse manifestado como algo limitante, en Netero se transforma en algo constructivo. Es una compulsión que lo eleva. Cuando finalmente descendió de las montañas, ya no era el mismo hombre. Un entrenamiento ascético y una conducta obsesivo-compulsiva hicieron que la mente de Netero anduviese por una zona gris entre la genialidad y la psicosis que no quedó sin consecuencias. Esto es algo de lo que Meroen se percata con mucho acierto al mencionar que el entrenamiento al que debió someterse el anciano al que está enfrentando seguramente lo llevó al borde de la locura. En el proceso espiritual encontró pureza, mas este viaje no lo convirtió en un ser puro. Lo endureció, lo elevó y lo deformó a la vez. En su búsqueda de algo más grande que sí mismo, Netero había logrado trascender sus límites humanos, pero el precio de esa trascendencia fue dejar atrás parte de su humanidad. Por eso, al volver al mundo, lo que emergió de las montañas no fue un iluminado en paz con el universo, sino un monstruo. Cuando comienza el enfrentamiento contra Meruem, Netero es quien toma la iniciativa y lanza el primer ataque. Este simple gesto, aparentemente natural en un combate, encierra un significado mucho más profundo. Hacía tanto tiempo que no sentía el impulso de atacar primero que ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez. Ese detalle resulta revelador, pues evidencia el vacío existencial que lo acompañaba desde hacía décadas. Un vacío nacido de la ausencia de rivales dignos y una frustración competitiva que se había ido gestando con el paso del tiempo. Desde un punto de vista psicológico, este vacío emocional puede interpretarse como la necesidad propia del budismo zen y de la psicología humanista de que toda experiencia trascendente encuentre su culminación en la práctica concreta. La iluminación espiritual de Netero no era en sí misma incompleta. Sin embargo, carecía de un escenario donde pudiera desplegarse plenamente. Había alcanzado un estado elevado del ser, pero sin un contexto que lo pusiera a prueba. Incapaz de hallar un adversario que pusiera a prueba su fuerza o su espíritu, Netero continuó su vida buscando oportunidades para poner en práctica su proceso de iluminación, aunque fuera en otros ámbitos.
Así, desplazó su necesidad de desafío hacia retos de carácter intelectual, estratégico y lúdico. Si bien Nétero poseía altas capacidades cognitivas, no considero que sea el personaje más inteligente dentro del mundo de Hunter x Hunter. El éxito de sus estrategias dependía, más que de la lógica o el ingenio puro, de la sabiduría adquirida por la experiencia. Era un tipo de conocimiento que provenía del tiempo, del aprendizaje introspectivo y del enfrentamiento constante. En este contexto, su decisión de nombrar a Pariston como vicepresidente cobra un significado especial. Nétero comprendía que Pariston representaba un reto constante, una mente afilada y un estratega capaz de molestarlo y ponerlo a prueba intelectualmente. De ese modo, Pariston se convirtió en alguien que lo mantenía en un estado de alerta mental. Esta relación recuerda, en cierto modo, a la que más tarde se desarrollará entre Meruem y Komugi, donde la confrontación se convierte en una forma de crecimiento mutuo. El ciclo de vacío emocional que había acompañado a Nétero durante tanto tiempo encuentra finalmente su culminación en el encuentro con Meruem. Por primera vez se enfrenta a un adversario digno que le obliga a desplegar todo su poder. Este combate representa la realización final de su propósito vital, poner en práctica su iluminación. Tras haber analizado el principio rector de Nétero, es momento de adentrarnos en los demás rasgos que componen su compleja personalidad. Nétero es un personaje multidimensional, un ser que encarna contradicciones y tensiones internas profundas. Para comprenderlo en su totalidad, es necesario comenzar por la estructura de su moral, la cual se presenta como autónoma y ambivalente, es decir, Nétero construye su propio sistema de valores y principios, guiado por una moral que no depende de las normas externas, sino de su propio juicio. Sin embargo, en su papel como presidente de la Asociación de Cazadores, un cargo que implica responsabilidades políticas y sociales, decide de una manera funcional adoptar una moral heterónoma, subordinándose a las reglas y normas impuestas por la institución y la sociedad que representa. Cuando se nos presenta durante el arco del examen del cazador, Nétero aparenta ser un anciano apacible y benevolente, pero esa impresión inicial resulta ser engañosa. El proceso de iluminación espiritual del que hemos hablado anteriormente marcó profundamente su psique, transformó su percepción del mundo y lo distanció de la humanidad común, volviendo más complicado vincularse con los demás. Más allá de la estructura moral que lo guía, la fundamentación misma de su moral autónoma revela una naturaleza ambigua. Nétero es capaz de albergar al mismo tiempo tendencias altruistas y egoístas, de combinar el afecto y el respeto con la manipulación, y de actuar con benevolencia o crueldad según lo exige la situación. Su ética es un equilibrio inestable entre la compasión y la estrategia. Este carácter se traduce en lo que podríamos describir como un maquiavelismo moderado. Nétero posee una notable capacidad de cálculo social, de planificación y de lectura de las intenciones ajenas. No obstante, en la mayoría de casos, no utiliza estas habilidades con malicia, sino como herramientas funcionales para cumplir sus objetivos. Sin embargo, esta tendencia se ve alterada durante su enfrentamiento con Meruem, donde aflora un maquiavelismo más clásico. Existen ejemplos concretos de esta ambivalencia a lo largo de la obra. Uno de ellos es el juego de pelota con Gon y Killua, una aparente oferta inofensiva que, en realidad, oculta un comportamiento abusivo, deshonesto y manipulador. Detrás de la sonrisa del anciano sabio se esconde una mente que disfruta poniendo a prueba los límites de los demás, incluso si eso implica someterlos a una experiencia extrema o injusta. Otro ejemplo se encuentra en su provocación a Hisoka durante las entrevistas del examen del cazador. En lugar de juzgar abiertamente al mago por sus inclinaciones homicidas, Nétero elige jugar con sus impulsos, exponiéndose deliberadamente ante él. Este gesto no solo revela su entendimiento profundo de la naturaleza humana, sino también su disposición a manipularla en favor de sus propios fines. Incluso la estructura del torneo final del examen del cazador refleja su particular visión moral, diseñado como una pirámide invertida en la que solo uno puede perder. Este formato parece ofrecer una ventaja a los participantes, pero en realidad plantea una prueba mucho más cruel. Las batallas solo pueden resolverse mediante la rendición.
el KO técnico o la muerte de un adversario no te dan una victoria, lo que convierte el torneo en un examen de determinación y voluntad más que de habilidad física. Se trata, en última instancia, de una regla tan justa como despiadada, un espejo de la mentalidad del propio Nétero, equilibrada entre la benevolencia y la dureza, la sabiduría y la crueldad. Desde el inicio de su última misión, exterminar a las hormigas quimera, Nétero proyecta su particular manera de entender la vida una vez más sobre Gon y Killua al ofrecerles la posibilidad de unirse a la operación tras haber sido derrotados. En ese gesto ya se percibe su esencia, un hombre que, incluso en los momentos más graves, encuentra en el desafío una forma de desarrollo. El plan original consistía en enviar a un grupo reducido de cazadores, entre los cuales se encontraba el propio Nétero, con el objetivo de exterminar a las hormigas quimera antes del nacimiento del rey. Sin embargo, desde el principio, el presidente dudaba de poder cumplir la misión sin tener que sacrificar a alguien. Esa sospecha que más tarde se confirmaría en su propio sacrificio. Con la rendición de Colt y el nacimiento de Meruem, el panorama cambia radicalmente. Consciente del poder que enfrentan, Nétero reorganiza el plan. Encomienda a Morel, Knuckle, Noff, Shot, Gon y Killua la tarea de entretener a la Guardia Real, mientras él se reserva el enfrentamiento directo con el rey. Para lograr separarlos, recurre a Zeno Soldik, un viejo conocido cuya habilidad resulta crucial en la estrategia. Es Zeno quien durante su participación ofrece un monólogo sobre el propio Nétero, reflexionando sobre la naturaleza de aquel hombre al que incluso él considera inalcanzable. Paralelamente, Nétero toma la decisión de permitir que le implanten en el cuerpo la rosa de los pobres, un arma de destrucción masiva utilizada en pequeñas dictaduras. El plan se pone en marcha, pero no se desarrolla exactamente como se esperaba. Durante el Dragon Dive de Zeno, Komugi resulta herida, y la preocupación que Meruem muestra por ella desconcierta tanto a Zeno como al propio Nétero. Esa manifestación de afecto, incompatible con la naturaleza monstruosa que esperaban del rey, introduce una grieta en la imagen que el presidente tenía de su enemigo. Aún así, Meruem acepta alejarse con Nétero para enfrentarse en solitario, un gesto que desagrada al presidente por haber perdido la iniciativa. Una vez aislados, Nétero se muestra dispuesto al combate, mientras que Meruem busca el diálogo. El rey intenta razonar, expone sus intenciones hacia la humanidad y el mundo, demostrando así que su evolución lo ha llevado a una forma de conciencia superior. Nétero, sin embargo, rechaza conversar, argumentando que su deber no depende de su voluntad individual. Aún así, escucha, y al hacerlo, percibe la lucha interna de Meruem, un ser que oscila entre dos naturalezas incompatibles, la humana y la de hormiga quimera. Aquí, Nétero ambiciona en cumplir todos sus objetivos sin fallar a ninguna de sus dos morales, su moral heterónoma que le impone cumplir su responsabilidad como presidente y su moral autónoma, que anhela librar un combate con un rival digno. Pero cuando comprende que Meruem no es el monstruo que había imaginado, teme que su determinación se debilite. Para evitar vacilar, decide acelerar el desenlace mediante la manipulación. Consciente del creciente lado humano de su enemigo, una naturaleza que conoce a la perfección, le ofrece su nombre a cambio de que le obliga a aceptar su derrota en un duelo. Esa promesa otorga al rey hormiga una identidad individual más allá de su cargo. Para Meruem, esto es algo muy valioso en este punto, por lo que acepta el duelo. Sin embargo, el gesto de Nétero no nace de la empatía ni del deseo de ayudar al rey en su evolución, sino del impulso egoísta de obtener el duelo que ha esperado toda la vida. Así, su maquiavelismo que antes vimos en forma moderada, se transforma aquí en un maquiavelismo clásico, en el que la manipulación se convierte en un acto de crueldad consciente. Durante el combate, Meruem, con lucidez, reconoce la magnitud del entrenamiento extremo que debió soportar su adversario, intuyendo que ese camino lo llevó al borde de la locura. Y no se equivoca. Como bien señala, Nétero se movía desde hacía tiempo en una zona gris entre la cordura y la demencia. Por su parte, el presidente experimenta en ese enfrentamiento la culminación de todo su recorrido vital, la puesta en práctica de su iluminación, el acto que da sentido a su existencia. En ese instante, siente una gratitud inmensa hacia su contrincante y hacia las circunstancias que hicieron posible su encuentro.
Cuando finalmente es derrotado, Nétero cumple su promesa y revela el nombre del rey hormiga, Meruem. Lo repite varias veces con un tono ambiguo que está entre la burla, el cinismo y el respeto. Este momento posee una profunda carga psicológica. Nétero cumple su promesa y le revela al rey su nombre, Meruem. Por otro lado, en su tono cínico y burlón se percibe un último gesto de crueldad deliberada, el uso final del único poder que aún conserva. Es entonces cuando su aura cambia. De su cuerpo emana una presencia de pura maldad tan densa que hace que Meruem experimente el miedo por primera y última vez. Nétero pronuncia sus últimas palabras. El potencial humano para la maldad es infinito, y si existe un infierno, nos veremos allí. Acto seguido, Nétero detiene su propio corazón, activando así la rosa de los pobres y terminando con su vida. Isaac Nétero fue un hombre que llevó su búsqueda de la perfección más allá de los límites humanos. En su camino hacia la iluminación encontró pureza, pero también perdió algo esencial, su humanidad. Humanidad que recuperó en su última acción, activar la rosa de los pobres. Una acción que reveló que incluso la búsqueda más noble puede engendrar oscuridad, y hasta los iluminados pueden ser devorados por su propia obsesión. Isaac Nétero no murió ni como un héroe ni como un villano, murió como un humano con todas las luces y sombras que ello conlleva.